Noviembre del año 2005, dos inspectores de la comisaría de Málaga inician una investigación que meses después sacaría a la luz la mayor trama de corrupción municipal en España. Es el punto de partida del libro La última gota, la novela del caso Malaya, publicado por la editorial Paréntesis. Tras 4 años de trabajo y después de haber publicado cientos de informaciones sobre el caso, los periodistas de Sur, Héctor Barbota y Juan Cano, decidieron mostrar al público en forma de novela los entresijos de la investigación policial que destapó la trama de corrupción en Marbella. Bueno, La última gota es el nombre de la operación Malaya, que es la última gota Malaya, que es la gota que orada la roca. Al final del libro hay una última gota que tiene una consecuencia en el final de la historia. Sí, es como, por así decirlo, lo que quedaba por contar de la operación Malaya, y el nombre, como bien dice Héctor, tiene su origen en ese método de tortura que fue un poco lo que se le ocurrió a la policía. Hemos escrito más de 500 informaciones, sí, más de 500, y juntos unas 200 más o menos, en estos 4 años. O sea que hemos escrito mucho. En el periódico hemos contado siempre, digamos, el resultado de la investigación. Las informaciones generalmente eran en cuanto a qué había descubierto la policía, ¿no? Lo que contamos en el libro es cómo lo descubrieron. Porque el periódico no es quizás el lugar para contarlo. Alguna cosa hemos contado en el periódico, pero digamos que nunca hemos contado la historia completa de la investigación, que es lo que contamos en el libro. Da un paisaje completo de la operación Malaya, porque es cierto que en el trabajo diario del periódico te van quedando muchos titulares. La operación Malaya ha dado mucho, y yo creo que todavía va a dar muchos más con el juicio que empieza ahora, y lo que no había era eso, era un paisaje completo o algo que relacionara cada uno de esos episodios de esa operación, cómo se gestó, cómo se llevó a cabo, el trabajo que hay detrás, y de alguna manera también, respondiendo a la pregunta de qué se va a encontrar el lector, se va a encontrar todo el trabajo que lleva a la policía a una serie de conclusiones y que lleva a detener a una serie de personas en Marbella. El libro intenta explicar por qué ocurre todo eso y cómo la policía llevó a cabo ese trabajo. Pero sobre todo lo que no se puede contar en el día a día del periódico, que deja un bagaje muy grande el trabajo siguiendo un caso de este tipo, un bagaje de experiencias, de anécdotas y de cosas que en el día a día del periódico es imposible plasmar más allá de la noticia. Bueno, y aquí nos encontramos nosotros, después de todo este tiempo, con una historia, y dijimos, esta historia hay que contarla. Y la forma de contarla no puede ser en un reportaje, puede ser un reportaje que hubiese ocupado todo el periódico, ¿no? Digamos, empezamos escribiendo un reportaje y acabamos viendo que lo que teníamos era una novela negra, una novela policial. Un libro de este tipo es fascinante, por lo menos desde el punto de vista nuestro, porque te permite, de alguna manera, vivir con la policía cómo se va desarrollando el caso, cómo van investigando el caso, meterte o zambullirte de alguna manera en una investigación policial desde el minuto cero, o sea, desde que se pone en marcha. Vamos construyendo la novela al mismo ritmo que la policía fue construyendo el caso Malaya y fue desarrollando cada una de las operaciones. La operación Malaya en su momento supuso destapar la mayor trama de corrupción que hubo en España. Supuso por primera vez que se disolviera un ayuntamiento completo, que alcaldes en ejercicio, concejales en ejercicio fueran a la cárcel. Demostró que ahí había habido una trama que se construyó durante 15 años en Marbella, frente a la cual el Estado no había hecho nada, el Estado se había abstenido de actuar contra eso, y que fue un juez de 33 años y un grupo de policías encabezados por 2 policías jóvenes que tenían relativamente poca experiencia, que dijeron, es nuestra obligación hacer algo con esto, y como 3 personas desmantelan una organización frente a la abstención que había habido del aparato del Estado en su conjunto y que había dejado que las cosas llegaran a ese tema. Pues ahí vimos que había una historia brutal para contar. Hay un montón de ingredientes que hacen de esta historia una historia, desde nuestro punto de vista, fascinante, ¿no? La base del libro y la base de todo lo que se cuenta es real. O sea, como bien ha dicho Héctor, todo lo que ocurrió en Marbella daba de sí para una novela, para un libro y para mucho más.
porque en realidad es una novela de no ficción, es decir, sobre una base real hemos tenido que recrear ciertos aspectos de la investigación y hay algunas circunstancias que se han alterado para que a nivel literario pueda funcionar como tal y alguien pueda leerlo y comprender el paisaje completo. Pero la trama, la historia es real porque es lo que ocurrió en Marbella, es decir, ahí no hay nada que no haya pasado, no hay nada que no esté documentado, en muchos casos en el sumario. Pero nosotros no hemos caído en la tentación de decir, bueno, aquí no sabemos qué pasó, pues metámosle un poco de ficción. No. Por ejemplo, hay diálogos, nosotros no estábamos ahí, no sabemos exactamente qué palabras usaron, pero el fondo de las conversaciones sí es el que nosotros reflejamos. Lo que contamos de alguna manera también es por qué los policías llegan a la conclusión de que esa persona hizo eso. Es decir, nosotros en la novela no, como ha dicho Héctor, no entramos en si hicieron más, hicieron menos, lo hicieron de una forma o de otra. Simplemente lo que las conclusiones a las que llegó a la policía, nosotros lo plasmamos en una novela, de alguna manera se construye a través de una serie de personajes, pero lo que se cuenta es de lo que se les acusa y de lo que van a ser juzgados a partir de la próxima semana. Los dos personajes principales, que son Bruno Salinas y Ricardo Santander, son dos nombres ficticios que están inspirados en personas reales. El 80 o el 90% de los nombres son ficticios, sobre todo para los policías, que su trabajo precisamente se basa en el anonimato y en la novela hemos respetado mucho eso. El otro 10% son caras que son muy conocidas y nombres que son muy conocidos, como el del juez Torres o el del fiscal Juan Carlos López Caballero. Y luego la otra parte es la parte de personas que aparecen en la investigación o incluso de procesados, que no tenía ningún sentido alterarle el nombre porque todo el mundo sabe lo que son. No tiene sentido a Juan Antonio Roca ponerle Pedro Antonio Piedra, que claro, no tiene sentido. Todo el mundo sabe quién es, sabe a grandes rasgos de qué se le acusa. Bueno, con todo lo que se habla de Isabel Pantoja en las televisiones, antes de empezar con el libro, yo decía, ¿qué vamos a poder contar de esta mujer? Que no se haya contado, ya. Y alguna cosa contamos que no se haya contado. Sí. Tanto de Isabel Pantoja como de Roca también. Bueno, y hay otro personaje muy interesante que aparece, otro personaje secundario que aparece en la novela, que es el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, que también aparece en la novela, sí. Una visita que hizo a la comisaría, que coincidió en fecha con la detención de Isabel Pantoja. La novela es muy clásica, que tiene un inicio, un nudo y un final. No es una novela de final abierto, no es una cosa esta que te quedas sin saber qué pasó con lo que estamos contando. No. Hay un inicio, un nudo y un final, y en ese sentido hemos sido escrupulosamente clásicos y ortodoxos con las normas de la novela. Pero la historia de la que trata el libro, que sirve de vehículo para el libro, es una historia que no termina con el juicio y es una historia que además terminó antes, es decir, una historia que tiene un final. ¿Qué espero del juicio? Pues primero que se haga justicia y que de alguna manera pues a Marbella se le devuelva, si es posible, lo que es suyo, aunque yo creo que a esta altura ya es difícil. Yo no sé el juicio cómo terminará, si habrá condena, pero claro, cuando tú ves que a Roca le piden 720 millones de euros de multa, que a toda la organización que tenía él para el blanqueo, que eran muchísimas personas, se le piden 300 millones de euros a cada una. Tú dices, bueno, con todo el daño que se lo ha hecho a Marbella, esta gente tendría que vivir 10 vidas para poder pagárselo, ¿no? Pues ese no es un daño que se pueda resarcir en un juicio. Sí, del juicio yo realmente espero que el juez decida si las pruebas que hay son suficientes o no suficientes y que condene en función de las pruebas que tiene. Pero digamos que resarcir a Marbella de lo que ha pasado, eso no va a pasar en este juicio, ni mucho menos.